de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidades híbridas, docentes de excelencia, pertinencia territorial y beneficios para profesionales como tú. Postula hoy, decide especializarte, porque crecer es un acto de transformación. Inscripciones abiertas en www.unl.edu.es/posgrados. O escríbenos al WhatsApp 099-311-4465. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Yo estuve ahí cuando nuestro prototipo dio la primera vuelta en el taller. Escuchar el motor, sentir la vibración, fue como ver un sueño encenderse. En la carrera de Ingeniería Automotriz de la Facultad de Energía de la UNL, cada proyecto nace de la pasión por innovar prototipos, karts y vehículos que llevan el sello de la transformación. Ese talento nos ha llevado más lejos. Por primera vez, la UNL forma parte de Relieve, la red latinoamericana de investigadores en energía y vehículos. 18 universidades, 4 organizaciones, más de 70 investigadores en 7 países. Y ahora, desde Loja, estamos conectados con toda Latinoamérica para fortalecer la ciencia, transformar la energía, la movilidad y el ambiente. UNL, ingeniería que nace aquí y se mueve por toda Latinoamérica. Este vuelo con destino a la actualidad, cultura e investigación a través de UNL Radio 98.5 FM. Prepárense para un viaje aproximado de 60 minutos. La tripulación está preparada para hacer de esta una experiencia interesante y entretenida. Recomendamos quedarse en nuestro dial. Gracias por su atención y bienvenidos a bordo. Ahora empezamos A Bordo, un programa de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy. Bienvenida. Hola, Katy, buen día. Buenos días, qué gusto enorme poder saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde tú nos estés escuchando y seguramente el momento en el que tú estés prestando atención a este tema de bastante interés, aprendiendo, creciendo y por supuesto conectando con nosotros. Bienvenidos a este espacio de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, tu podcast de los días miércoles de 10 a 11 en punto de la mañana, donde todos navegamos juntos, aprendemos, conocemos historias y por supuesto a través de las personas que invitamos vamos aprendiendo a través de estas voces que inspiran. Bienvenidos a UNL Radio 98.5, qué gusto enorme hoy poder encontrarnos a través de este espacio. Gracias por subirte a bordo con nosotros y por supuesto ser parte de esta comunidad. Bienvenidos y bienvenidas. Lo que está pasando en la Unidad de Educación a Distancia de la UNL, en tu carrera o en tu entorno. Te lo contamos todo en nuestra agenda académica. Claro que sí, y continuamos con las novedades, les decíamos, de la Unidad de Educación a Distancia en Línea. Y este sábado la unidad se viste de gala en el Coliseo Universitario de Deportes, porque se va a llevar a efecto el acto público de incorporación. La Universidad Nacional de Loja invita a la comunidad universitaria y ciudadanía en general a ser parte del acto público de incorporación de nuevos profesionales de grado de la Unidad de Educación a Distancia en Línea. Celebramos el esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes hoy culminan una etapa fundamental de su formación académica en las carreras de Administración de Empresas, Agronegocios, Comunicación, Contabilidad y Auditoría, Derecho, Educación Inicial, Psicopedagogía y Trabajo Social.
Recuerden que este evento se va a llevar a efecto este sábado 17 de enero desde las 10 de la mañana en el Coliseo Universitario de Deportes de la Argelia de la Universidad Nacional de Loja. Ahí vamos a estar listos, dispuestos, docentes, autoridades y por supuesto los protagonistas, nuestros profesionales de grado de las distintas carreras. Este acto público de incorporación invita a toda la colectividad lojana y por supuesto tenemos el honor de invitar a todos y cada uno de los que hoy nos están escuchando. Sábado 17 de enero, 10 en punto de la mañana. 10 en punto damos inicio al evento, así que a nuestros estudiantes que ya están preparándose para el gran día y a nuestros docentes, ya saben, empezamos a las 10 y es el día sábado 17 de enero en el Coliseo de nuestra querida universidad. También, aparte del evento galante que se lleva a efecto este día sábado, tenemos una invitación de la Universidad Nacional de Loja que está lista para dar el siguiente paso para los estudiantes hacia nuestra universidad. La UNL te abre las puertas para el periodo académico marzo-agosto 2026. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 18 de enero del 2026. Así que para que tengamos en cuenta que estamos dentro de las fechas y si ya realizó el estudiante el registro nacional, ahora debe completar su inscripción y no perderse ninguna etapa del proceso. Tiene que estar atento a todas las fechas para que no se quede fuera. Únete a nuestro grupo también de Telegram y recibe información oficial, fechas clave y novedades en tiempo real. Además, pueden también buscar información en la página de la Universidad Nacional de Loja, www.unl.edu.es, y a través de la página de Facebook, donde permanentemente se está dando a conocer cuál es el proceso para ingresar a estudiar en la Universidad Nacional de Loja. Así es, así que tenemos todos la oportunidad de apostar por la Universidad Nacional de Loja. Si usted también ya tiene a lo mejor su título y también ya es magíster o bueno, tiene la posibilidad de apostar ahora mismo por nuestra Universidad Nacional de Loja, bienvenidos, bienvenidas para poder cumplir su meta y ser parte de nuestra gloriosa Universidad Nacional de Loja. Claro que sí. Y otra noticia tan importante para nuestros estudiantes, especialmente los que ya están desarrollando las prácticas preprofesionales. Les comentamos que la UNL junto a Ludwig Gold abre plazas de prácticas preprofesionales remuneradas para estudiantes de minas, ingeniería ambiental, ingeniería mecánica, agronegocios, ingeniería civil, electricidad, computación, administración de empresas, contabilidad y auditoría, comunicación social y algunas áreas afines. Puede postularse para realizar las prácticas preprofesionales en la empresa hasta el 15 de enero. Así que ya estamos con las fechas, el día de mañana se completa para que puedan formar parte y participar y cumplir sus prácticas preprofesionales remuneradas. Así que ya saben, ustedes tienen la posibilidad también de aprender, de abrirse plazas, de aprovechar estas pasantías remuneradas en las áreas de minas y ingeniería ambiental, ingeniería mecánica, agronegocios, ingeniería civil, computación, administración de empresas, contabilidad y auditoría, comunicación y áreas afines. Tienen la oportunidad de dar su primer paso profesional y hacerlo en grande. Esta oportunidad les da no solamente Ludwig Gold, sino también algunas otras convenios que tenemos conjuntamente con nuestra Universidad Nacional de Loja. Y a propósito de los días mundiales con los que recordamos lo importantes que somos en todo el complemento de los seres humanos, ayer, Mari, estuvimos recordando la salud mental, que también es tan importante como la salud física. La depresión, Mari, ayer hablaban, bueno, a nivel mundial, que no es una debilidad, sino es una condición que puede afectar a cualquier persona, ¿sí? Y que puede aparecer a lo mejor por alguna situación de padecimiento por la niñez, por la juventud o por algún acontecimiento que esté padeciendo alguna persona ya a nivel de la adultez. Esto es importante mencionarlo porque pues la persona va a merecer este tiempo, este acompañamiento con las personas que serán su contención y que también va a merecer la comprensión, el apoyo, la atención profesional. Entonces es muy necesario que prestemos atención, que hablemos, que escuchemos, que acompañemos, y aquí en la Universidad Nacional de Loja es importante que los jóvenes sepan dónde acudir y por supuesto que se sientan acompañados. Pueden visitar Bienestar Universitario, comunicarse al
254-7236, buscar ayuda. Esta orientación clara la van a tener. Recuerden que no están solos, que hay una ayuda disponible y que por supuesto Bienestar Universitario está presto para poder ayudarlos y estar junto a ustedes en estos momentos tan difíciles. Por supuesto, el 13 de enero, Día Mundial contra la Depresión, es importante recordar que no estamos solos, que somos sumamente importantes y que estamos juntos para todos enfrentarlos, porque nuestra salud mental también es parte de nuestra formación y que estamos juntos para podernos apoyar entre sí. Claro que sí, en Bienestar Universitario la atención es para estudiantes y, bueno, ahora se llama Unidad de Bienestar Universitario, por eso es, ya no solo, antes era Bienestar Estudiantil, correcto. Ahora es Bienestar Universitario porque es para docentes y estudiantes. Les vamos a repetir el número 254-7236 para que cualquier situación que ustedes consideren que está afectando su bienestar íntegro, pues puedan ir directamente por allá. Listo, María, ahora sí vamos a abrir como corresponde, estamos por aquí, ya estamos en a bordo, recordemos, vamos a abrir las puertas de nuestra zona premium y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestros pasajeros de lujo y saber de qué vamos a hablar en este podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Abrimos las puertas a nuestra zona premium y damos la bienvenida a nuestro primer pasajero. Este es nuestro espacio de entrevistas. Listo, por aquí estoy recorriendo y para mí realmente es un lujo hoy tener la oportunidad de poder aprender, de escuchar y de inspirarme a través de estos dos profesionales que son a carta cabal, personas que se han dedicado realmente con una amplia trayectoria a generar justamente esta experiencia integral en sus campos amplios. Voy a hablarles en primera instancia del ingeniero Antonio Paredes, docente de la carrera de Administración de Empresas, hoy de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de nuestra Universidad Nacional de Loja. El ingeniero Víctor Antonio Paredes Ortega es profesional en el área de Administración y Gestión Empresarial, con sólida formación académica como licenciado en Administración de Empresas, ingeniero comercial y máster en Administración de Empresas, títulos obtenidos por nuestra gloriosa Universidad Nacional de Loja. Cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública, privada y de economía popular y solidaria, habiéndose desempeñado en cargos directivos y gerenciales como gerente de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional, también rector en institutos tecnológicos, administrador general en entidades municipales, así como gerente de cooperativas financieras, de transporte y organizaciones deportivas, lo que va evidenciando una gran experiencia integral en administración, liderazgo y desarrollo organizacional. En el ámbito académico también posee, por supuesto, más de 2 décadas de experiencia docente, tanto en pregrado como en posgrado, en universidades de prestigio nacional e internacional. También ha sido docente, tutor, autor de módulos de maestría e investigador en áreas como administración de empresas, economía, finanzas, contabilidad, auditoría, gestión pública, gestión de la calidad, gestión financiera, proyectos y talento humano. Actualmente, ya lo habíamos mencionado, es docente investigador y catedrático universitario, consolidando su perfil académico investigativo de alto nivel. También, por supuesto, cuenta con algunos escritos de alto impacto, tanto de artículos indexados, capítulos de libros, y por supuesto se caracteriza por la integración entre la experiencia práctica en gestión institucional y la formación académica orientada al fortalecimiento de capacidades administrativas, estratégicas y de desarrollo organizacional. Para nosotros realmente es un privilegio hoy tener la compañía de nuestro docente. Y también, por supuesto, para nosotros es un lujo realmente aprender de nuestra abogada Mayuri Elizabeth Celi Masache, con más de 10 años de experiencia en consultoría y ejercicio profesional del derecho y más de 7 años de trayectoria como docente universitaria en programas de pregrado y posgrado. Posee formación de 4º nivel como maestría en Derecho Tributario y magíster en Comunicación Política, título en trámite, lo que le permite integrar el análisis jurídico con enfoques estratégicos de comunicación y política pública. Ha desarrollado su ejercicio profesional como consultora y asesora legal en materias tributarias, administrativas, societaria y civil, así como abogada litigante. En el ámbito académico ha participado activamente como docente universitaria, diseño curricular e investigación jurídica aplicada, colaborando
con reconocidas instituciones en educación superior del país. Cuenta con publicaciones académicas en revistas indexadas abordando temáticas relacionadas con extrafiscalía, la descentralización y el desarrollo tributario, además de haber liderado iniciativas de fomento a la lectura y semillero de investigación, evidenciando un compromiso sostenido con la innovación académica y la producción científica. Cada uno de los dos perfiles realmente se distingue por la claridad comunicativa, el pensamiento crítico, la sólida redacción jurídica, económica y la capacidad de liderazgo académico. Me da muchísimo gusto realmente hoy tener la oportunidad de poder saludarlos, estimada abogada Mariusi Celi y por supuesto ingeniero Antonio Paredes. Qué gusto, buenos días, mucho gusto saludarlos. Buenos días, Katy, Maritza, la abogada Marjorie Celi. Es un privilegio participar de este conversatorio, es un tema importante sobre la situación económica del país, las políticas de gobierno, los índices de pobreza y el análisis socioeconómico, que es un tema de interés para la comunidad universitaria. Buenos días, estoy a la orden. Buenos días, gracias por la invitación. Quiero agradecer a la Unidad de Educación a Distancia también por la posibilidad de estar en este espacio, a quienes están conectados en la señal de la radio también, agradecerles por el tiempo que van a dedicar a escucharnos. Espero que lo que podamos hablar y compartir el día de hoy nos lleve a analizar un poco más y ser un poco más críticos con la situación de nuestro país. Un saludo a mis compañeros de la carrera de Derecho, que sé que están conectados escuchándonos. Muy bien, muchas gracias. Sí, sabemos que está la carrera de Derecho, la carrera de Administración, todas las carreras de la unidad a distancia, pero creo que hoy están más pendientes las dos carreras, ya que tenemos, como lo había mencionado Katy, un extenso currículo de nuestros queridos invitados que forman parte de la planta docente de la unidad de educación a distancia en línea. Bienvenidos. Como les habíamos informado, hoy vamos a hablar sobre la economía del Ecuador. Me parece que es un tema interesantísimo. Les comentamos que, por ejemplo, el tema que vamos a tratar el día de hoy es solicitado por los compañeros de la unidad. Ellos también muchas de las veces nos sugieren los temas y ya saben que si desean conocer sobre otro, también nos pueden dar a conocer a través de nuestra página de Facebook o decirnos directamente que los tomamos en cuenta para una próxima emisión. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos. Doctor, podemos empezar con el ingeniero Antonio Paredes. ¿La economía del Ecuador está mejor o peor en nuestro país? ¿Qué dice, doctor? Muchas gracias, Maritza. En economía es importante basarse en información. La información que yo voy a proveer en este conversatorio nace de los repositorios de la CEPAL, por ejemplo, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de los repositorios del INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del IMF, que es el Data Portal, es el repositorio digital del Fondo Monetario Internacional, y del Banco Central del Ecuador. Estas entidades generan una información proyectada considerando 10 años previos, entonces permite hacer un análisis realmente objetivo. Puedo indicarle que en el año 2024 el gobierno manifestó preocupación porque la economía en el Ecuador presentó lo que en economía se llama un escenario de contracción, que refleja una disminución del Producto Interno Bruto y una caída en la producción, y que ese margen de error negativo se muestra en el Producto Interno Bruto. En el 2024 se marca un valor negativo de 2.0% con relación al año inmediatamente anterior, que era el año 2023. Para el 2025 tenemos una recuperación y marcamos un porcentaje de 3.8, que es un percentil importantísimo, porque para el 2026, que es el año que cursamos, genera una recuperación real de un valor positivo de 1.8% en el Producto Interno Bruto. Eso muestra con resultados, con datos realmente que son tomados de repositorios internacionales que califican la gestión económica del Ecuador, una recuperación para el 2026 que podría oscilar o variar entre el más o menos 0.7% valor positivo. Por lo tanto, eso refleja una recuperación económica. Sin embargo, de que la tasa de inflación promedio desde 2024 y hasta 2026 se maneja o se contiene en un valor más o menos similar, en virtud de que en 2024 la tasa de inflación promedio calificada por estos repositorios internacionales refleja un 1.5%,
con una caída para el 2025 de 2 puntos, es decir, el 1.3%. Existe preocupación porque se proyecta a través del modelo ARIMA, que es un modelo estadístico de proyección, sobre todo de los valores de inflación y del Producto Interno Bruto, que hay una recuperación, o mejor dicho, un perjuicio de 2 puntos en virtud de que la inflación puede llegar en 2026 hasta el 1.5%. No obstante de eso, se considera una inflación baja y estable, que protege fundamentalmente el poder adquisitivo y facilita una planificación económica al Estado. Eso puede generar una percepción sobre la tasa de desempleo urbano, que es uno de los temas que más le preocupa o le concierne a la comunidad universitaria, sobre todo de jóvenes en formación académica. La tasa de desempleo urbano en 2024 refleja el 3.4% y se incrementa para el 2025 en 0.6, percentil 0.6, es decir, llega a una data de 4.0%. Pero se proyecta para 2026 a través de modelos lineales o de modelos estadísticos de series de tiempo que son realmente importantes para este tema. Se refleja una caída de esa tasa de desempleo desde el 4.0 en 2025 hasta 3.8 en 2026. Por lo tanto, el dato refiere que persiste una informalidad laboral, porque esta data involucra a más del 50% de la fuerza laboral. ¿Qué significa eso? Que la informalidad en la producción se mantiene para 2026. Eso podría, como inicio, como inducción a este conversatorio, comunicar desde la perspectiva, de la situación económica del país. Doctor, ingeniero, bueno, les comento a los que nos están escuchando. El ingeniero dice que tal vez a veces nos equivocamos y le decimos doctor, pero dice que es por su cara, que a veces se lo ve. No, ingeniero, ya. Ahora sí. Ingeniero, luego de haber hecho este análisis, ¿qué tan real usted considera que es la recuperación económica que nos dice el gobierno de nuestro país? Bueno, hay que basarse en información. Como les repito, en economía no puede opinarse si no se basa en información. Y generalmente la información es dada por repositorios internacionales, porque es fácil argumentar una situación adecuada desde la perspectiva interna, desde la perspectiva micro, pero esta información es de datos internacionales que hacen un análisis macro de la economía del Ecuador. Yo considero que de acuerdo a los datos, sobre todo del Producto Interno Bruto, va a haber una recuperación en virtud de que esa etapa de contracción, que es una caída de la producción, ha pasado. Se ha detenido en 2024 y hay una recuperación para el 25 y sobre todo en proyección, como le decía, de un porcentaje de entre más o menos 0.7% para 2026. Considero yo, de acuerdo a esa información, que la economía del Ecuador se está recuperando. Me gustaría ahí intervenir y aclarar, bueno, ese es mi punto de vista viendo los datos, que si bien hay un crecimiento, ese crecimiento para el 2026 va a ser un crecimiento pausado en relación a lo que vimos el 2025. Y ese crecimiento pausado, justamente metiéndome un poco al área que es lo mío, lo tributario, eso significaría que podría darse una limitación en cuanto a la recaudación tributaria y también a la capacidad para pagar los impuestos. Entonces, sumado a lo del desempleo que justamente nos mencionaba el ingeniero, el desempleo justamente quiere decir que el poder adquisitivo va a bajar. Y hoy en día el IVA, y en la proyección para nuestro presupuesto 2026, el IVA en ingresos tributarios representa aproximadamente el 52% de recaudación. Eso quiere decir que si el crecimiento es pausado y va a haber menos, porque lo que ha hecho que tengamos una recaudación importante en IVA ha sido el consumo de los ciudadanos. Y si el desempleo se mantiene y si no hay un ajuste estructural a ese problema, pues es posible que también tengamos que mirar a los tributos, considerando el costo del precio del petróleo que también está bajando, y no vamos a tener capacidad como Estado para generar nuevos impuestos. Y yo diría incluso que va a ser mucho más complejo ver si es que es posible subir tarifas, porque esa es una realidad, vivimos en números rojos en nuestro país. Entonces, a mí sí me gustaría que la gente sepa que este crecimiento, que si bien va a haber crecimiento, es un crecimiento pausado, lento. Y eso nos hace
ser más conscientes y tener más disciplina en cómo manejamos los gastos en nuestro hogar, ¿no? Y saber que la salida de este bache económico que tiene el país es un compromiso de todos, de ciudadanos y de las instituciones del Estado. A propósito de esa pregunta, doctora Marjorie, nos preguntan dentro del empleo y la calidad de vida. Nos indagan, ¿hay empleo en Ecuador o solo trabajos informales? Relacionando las dos inquietudes que ustedes plantean. ¿Hay empleo en Ecuador o solo trabajos informales? Tenemos una alta informalidad y eso debilita un principio que en derecho tributario se llama generalidad. Y este principio hace que todos tengamos el deber moral, ético y legal de pagar los tributos. Cuando nosotros tenemos alta informalidad, se pone en riesgo la seguridad social, se pone en riesgo la ética de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque resulta en una especie de competencia desleal los que están en un régimen legalizado de su actividad económica y los que trabajan en la informalidad y no están pagando tributos. A esto hay que sumar la inseguridad, que además hay impuestos delictivos, yo digo, porque claro, los negocios pequeños y grandes sufren esto de la vacunación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que además de la formalidad, van a tener también que pagar el costo de la inseguridad. Entonces, esto al final del día, significa injusticia para la formalidad. Un empleo precario es igual a poder adquisitivo más bajo y por lo tanto un costo de vida mucho más elevado. Es muy cierto lo que dice la abogada. El repositorio del FMI, que es el repositorio de data, refiere una informalidad laboral en 2024 del 54% del Producto Interno Bruto. Es decir, el 54% de la población económicamente activa tiene una producción laboral informal. En el 54% se marca en 2024, se marca una reducción, se registra una reducción para 2025 al 52% y se proyecta para 2026 a través de ARIMA, que es el modelo econométrico de proyección, una reducción aún mayor hasta el 50%. Pero esta informalidad laboral no guarda correspondencia con el mejoramiento de la calidad del empleo. Es decir, esta informalidad laboral limita la calidad del empleo y sobre todo la base tributaria de gravamen sobre las actividades. Lo que decía la abogada, es decir, reduce los ingresos fiscales para el país. La informalidad laboral es una fuerza importantísima y para 2026 se registra un 50% que desde mi perspectiva es extremadamente alta. Aunque hemos podido escuchar que hay cifras macroeconómicas positivas, la economía diaria no repunta para la gente, como lo mencionaba la doctora. Tenemos que aparte de lo que se pagan los impuestos, también hay esto de la delincuencia en la que se puede ver, yo creo que no todo tampoco sale en las noticias, pero se puede ver que esto es a diario. Entonces, reduciría los ingresos un poco a la ciudadanía, a los que tienen esos negocios formales. Claro, y tenemos que tener en cuenta que los ingresos tributarios hoy en día más del 50%, 52% corresponden al IVA. El IVA es un impuesto indirecto y regresivo. ¿Qué significa esto de impuesto directo y regresivo? Que al final del día el impuesto al valor agregado lo que grava es el consumo, no la real capacidad económica de las personas. ¿Por qué? Una persona puede generar $2,000 y gastar poco y ahorrar más. Una persona que gana el salario básico, que ahora para este año está en 482, si no estoy mal, gasta todo su salario en cuestiones que le sirven para su vida cotidiana, ¿no? Para alimentación, para vestido, para gastos básicos, al lado de una canasta básica familiar que está en $819. Entonces, ese sentir de tener que pagar un impuesto al valor agregado en el consumo, en el gasto, hace justamente que se vuelva regresivo para quienes menos recursos económicos tienen. Y esto es interesante de analizar porque en el derecho tributario en nuestro país, en el artículo 300 de la Constitución, habla sobre los principios del régimen tributario.
Entre ellos está la suficiencia recaudatoria, está la equidad, y además en ese mismo artículo se señala que se tendrá que dar prioridad a impuestos directos y progresivos. Es aquellos impuestos que recaen sobre el patrimonio o sobre la capacidad efectiva como los ingresos, que sería el impuesto a la renta. En este caso, en nuestro país se modificó un impuesto indirecto, proporcional, con efectos regresivos. Y vamos a estar en la constante lucha, como se ha venido viendo, de dos principios. El de equidad, es decir, cada quien paga de acuerdo a su capacidad efectiva económica, y el principio de suficiencia recaudatoria, que el Estado tiene que generar los ingresos suficientes en cuanto a ingresos tributarios para poder cubrir el gasto permanente. Nosotros vivimos en un déficit y es como si los impuestos fuesen nuestro salario y terminamos gastando al año más de lo que ganamos. Y eso es una traba que venimos arrastrando de varios periodos. Hay una pregunta que también plantean los jóvenes, no sé si unirla, les voy a plantear a ustedes. Dice, ¿los jóvenes tienen oportunidades reales o están obligados a migrar o emprender sin apoyo? ¿Y qué sectores generan empleo hoy y cuáles están en crisis? Aquí vale hacer, es una pregunta importantísima desde mi punto de vista. Es importante hacer un análisis macroeconómico para poder responder esa pregunta. Lo que refería la abogada es absolutamente pertinente. La remuneración unificada de ley dispuesta por el Gobierno Nacional, no se olviden que es un acuerdo a conformidad de las partes entre el Ministerio de Trabajo, que representa al Gobierno Nacional, los directivos de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Esta remuneración es ajustada para equilibrio entre remuneración y sostenibilidad empresarial. Es decir, el sector privado no puede pagar más porque involucra este término, sostenibilidad en economía, significa el paso inmediatamente posterior a la rentabilidad. Entonces, si es que no se muestra sostenibilidad, no pueden permanecer en el tiempo. Eso una observación. La remuneración unificada efectivamente en el Ecuador para 2026 es de $482 de los Estados Unidos de América. Aquí hay una observación o un análisis que hay que hacerle sobre la informalidad laboral para poder contestar la pregunta que hacía el estudiante. Esa informalidad laboral se había indicado que representa porcentajes bastante altos que varían entre el 54 y el 50% para 2026. Pero la diferencia entre el gasto corriente que tiene el Estado y los ingresos corrientes que siempre son menores generan un déficit fiscal de valores negativos. Es decir, en 2024 hemos tenido un valor negativo de 1.3% y se proyecta para 2026 un valor negativo de 0.1%, es decir, hay un crecimiento. Aquí no hay un decremento que pueda generarse o asociarse a un proceso deflactario y no inflacionario. La respuesta puntual, directa, yo quiero hacer una sugerencia que hace la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es una sugerencia que hace en su memoria anual para los jóvenes que se están formando académicamente, sobre todo, que es de promover las cadenas productivas de sectores andinos como el nuestro y convertirlas en cadenas de valor agroproductivas, es decir, cadenas productivas que no son formales, convertirlas con la formalidad legal que procede en cadenas de valor agroproductivas que graben tributación, que aporten al fisco del Estado y sobre todo que generen plazas de empleo. Yo creo que la mejor opción para un joven no es migrar, es apostar al Estado, es apostar al país, tomando en cuenta que los seres humanos, esa es una perspectiva administrativa, de que los seres humanos nos alimentamos todos los días. Por eso es que el producto más cotizado y más demandado son los alimentos. Por eso la FAO hace esta sugerencia de cadena productiva no formal, convertirla en una cadena de valor que genere tributación, aporte al Estado y que genere fuentes de empleo legales. Sí, yo también ahí quisiera mencionar que sí, es oportuno que los jóvenes emprendan, pero siempre siendo conscientes de que quien emprende tiene el compromiso de formarse, porque no puedes contratar a los profesionales y desligarte de tus responsabilidades legales, en este caso las tributarias.
yo sí creo que hay una complejidad y a lo mejor un susto desde los jóvenes cuando se emprende justamente para estar en la formalidad. Y justamente la informalidad que se ve es lo que conlleva a que muchos jóvenes hagan su actividad fuera de la formalidad. Y esto se debe justamente a dos criterios que hoy les quiero traer, que es la legalidad y la legitimidad. Cuando el Estado nos cobra impuestos, lo hace a través de las leyes. Y eso le da a ese impuesto legalidad, porque cumple con lo que dice la ley. Pero hay una cuestión de legitimidad que solamente se le da cuando los recursos que se entregan al Estado son gastados de manera eficiente. Y ese problema es el más grande en nuestro país, el no tener gastos eficientes por parte de las instituciones estatales. Y eso, al final del día, rompe el compromiso ético de los ciudadanos de pagar sus tributos. Y por eso siempre se busca la elusión, o en algunos casos más graves, la evasión fiscal. Estamos en una primera parte aquí, nada más vamos a ir a una pausa de carácter publicitario y también, por supuesto, darle paso a una de nuestras corresponsales. En esta primera parte hemos abordado con nuestros dos invitados que en Ecuador sí hay empleo, pero que por supuesto también predomina el trabajo informal y el subempleo. Hemos abordado con ellos este bajo crecimiento productivo, la falta de empleo formal y, por supuesto, las políticas públicas poco alineadas a la realidad. Con ellos hemos abordado que es importante generar muchísimo más empleo en el campo de comercio, de servicios, de agricultura, mientras que están en crisis también los sectores de la industria, de la construcción y del empleo público estable. Vamos a seguir abordando el tema de economía, también el tema legal desde la parte de la economía amplia de Ecuador. Vamos a regresar con muchísimo más abordando esta problemática que hoy estamos sosteniendo con nuestros invitados, la situación económica de Ecuador, análisis de empleo, dolarización y desafíos actuales, con la abogada Mayuri Celi y por supuesto con el ingeniero Antonio Paredes. Nos damos con... Creo que en ese momento invitamos a Dayana Torres, ella es nuestra corresponsal. Creo que ya estamos listos. Sí, la escuchamos. La situación económica del Ecuador atraviesa un momento decisivo, marcado por desafíos que se sienten en el día a día de la ciudadanía. Aunque las cifras oficiales reflejan un nivel de desempleo relativamente bajo, la realidad evidencia un problema estructural más profundo: la alta informalidad laboral, que afecta a miles de familias que trabajan sin estabilidad y sin protección social. La dolarización, vigente desde hace más de 2 décadas, continúa siendo un pilar de estabilidad económica al contener la inflación y generar confianza. Sin embargo, también limita la capacidad del país para responder con mayor flexibilidad ante crisis externas, obligando a que las soluciones se enfoquen en una mejor gestión fiscal, productiva y laboral. A esto se suman desafíos como la dependencia de sectores tradicionales, la falta de empleo digno y la necesidad de fortalecer la inversión y la productividad. La economía no son solo cifras, es trabajo, oportunidades y calidad de vida. Hoy, más que nunca, el Ecuador necesita decisiones responsables, información clara y una ciudadanía consciente del impacto que la economía tiene en su presente y en su futuro. Estimada Katy, estimada Marixa, distinguidos invitados y audiencia que nos acompañan en esta mañana, tengan muy buenos días. Informó para bordo Nayeli Lozano. Señores pasajeros, realizaremos una breve escala para dar paso a un espacio promocional. Manténganse conectados a UNL Radio. En breve regresamos a bordo. La Universidad Nacional de Loja abre caminos para quienes sueñan con transformar su mundo. Desde hace 165 años, nuestra alma mater impulsa la transformación social a través del conocimiento, la investigación y el compromiso con la comunidad. Desde las aulas nace el pensamiento crítico. En los laboratorios se gestan avances. Y en la investigación se originan soluciones a los desafíos del país.
Somos la primera universidad pública de la región sur del Ecuador y aquí se forjan líderes, profesionales e investigadores. Más de 16,000 estudiantes, 39 carreras presenciales, 10 a distancia y más de 60 programas de posgrado. Una gran comunidad que se forma presencialmente, a distancia y en línea. Jóvenes con las puertas abiertas al mundo. Intercambios, investigaciones, proyectos, concursos, congresos, becas internacionales. Lideramos la academia desde el sur del Ecuador y ya estamos en el mundo. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. La música se escucha y se investiga. La música guarda nuestra memoria para descubrir quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Del 27 al 29 de mayo, Loja será nuevamente escenario de pensamiento y creación. Compartiremos conocimiento y haremos que la música llegue más lejos. Participa de las actividades artísticas, formativas y divulgativas sobre la música ecuatoriana y latinoamericana. Cuartas Jornadas de Investigación Musical, JOIM 2026. Encuentro de artes, ciencia y creatividad. Inscripciones para ponentes abiertas. Más información en www.unl.edu.es/JOIM 2026. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Estamos de regreso. Continuamos con nuestro viaje. Gracias por acompañarnos. A bordo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarles en una nueva entrega de A Bordo. Soy Dayana Torres, estudiante de comunicación, y bienvenida a mi espacio de análisis. En 2025 se habla de que las cifras económicas están mejor que en años anteriores. Y sí, algunos números han mejorado, sobre todo después del golpe económico que dejó el 2024. Pero una cosa son las cifras y otra muy diferente es cómo se vive esa mejora en la calle. El desempleo en los registros, pero la realidad es que muchos trabajan en la informalidad, sin contrato, sin seguro y con ingresos que no siempre alcanzan para el mes. Aquí no falta trabajo estable y bien pagado. La dolarización sigue dando estabilidad a los precios, eso es innegable, pero cuando la economía se desacelera, no hay margen para mover la moneda, y el ajuste termina cayendo en el bolsillo de la gente. Por eso, el desafío no es solo que la economía crezca en los informes, sino que esa recuperación se sienta en los hogares, en el empleo, en el salario y en la tranquilidad de llegar a fin de mes. Porque la pregunta clave no es si las cifras mejoran, sino para quién están mejorando. Esto es desde mi perspectiva en A Bordo. Les invito a continuar sintonizándonos y seguirnos en nuestra red social. Muy buenos días con todos. Mantenernos informados con temas relevantes todas las semanas. Muchas gracias y les comentamos que continuamos con nuestros entrevistados. Nos encontramos con la abogada Marjorie Elizabeth Celi y con el ingeniero Antonio Paredes. Ellos son docentes de la carrera de Derecho y de la carrera de Administración de Empresas de la Unidad de Educación a Distancia en Línea. Dentro de los saludos que tenemos para ustedes, queremos agradecerles la interacción, la sintonía, por supuesto, a través de los distintos dispositivos. Aquí estamos leyendo cada uno de los mensajitos que nos ingresan al Facebook. Bueno, queremos agradecer la sintonía de todos y cada uno de los que hoy han participado con nosotros. Miguel Soto, Jaime Armijos, Pablito Ruiz, Paola Cabrera, muchas gracias por estar en nuestra sintonía, por dejarnos también saber que están ahí. También Darío Sánchez,
Sánchez, Claudita, Titi, Jorge Mogrovejo, Leo Gaona, Augusto Avendaño, Cris Alvarado, Gina, Judith, Catherine Ayala, Edgar Yamil Ramón, Dieguito Paladines, Gustavo Agila, Yanela Bustamante, Jonathan Rojas, José Luis Ríos, Juan Ordóñez, Yadira Patiño, Francisco Ceballos y bueno, y demás personas que también ya los vamos a leer. Dentro de las preguntas que nos plantean, dicen lo siguiente: ¿qué tanto afecta a las políticas públicas que no van acorde al desarrollo del país, en donde la teoría gana la práctica? Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta supremamente importante. La teoría económica refleja una perspectiva, la política de gobierno es una posición diferente. La política de gobierno se fundamenta en el resultado fiscal global. El gobierno lo que quiere considerar es el incremento del Producto Interno Bruto, pero también se involucran temáticas como la deuda pública y en el mercado laboral elementos como la inversión pública, desempleo nacional, empleo adecuado e informalidad laboral. ¿Por qué cambia la teoría con la perspectiva o con la política fiscal del gobierno? Porque en muy pocas ocasiones los ingresos corrientes abarcan la necesidad de cubrir esos gastos corrientes. Eso también guarda correspondencia con la pregunta anterior sobre la posibilidad laboral de los jóvenes que están en formación y que están por entrar al mercado laboral. Realmente la política fiscal es una. Los ciudadanos tenemos derechos constitucionales que nos asisten, como el derecho a la salud pública, el derecho a la educación. Y no siempre la política fiscal del Estado puede cumplir con esa perspectiva. Los ingresos corrientes siempre son menores que los gastos corrientes y eso genera un déficit público. Por eso es importante revisar los repositorios de datos, no tanto internos como del INEG y del Banco Central del Ecuador, sino de repositorios de calificadores externos que hablan sobre o califican la economía real del Estado. Eso es lo que le puedo manifestar a esa pregunta. Gracias por haberla hecho. También hay otra pregunta de nuestros compañeros, dice: ¿favorecen las condiciones legales y las proyecciones económicas del país para fomentar el emprendimiento? Yo considero que estamos entrando a una etapa con una administración nacional mucho más controladora, mucho más fiscalizadora. Entonces, decir que va a haber una relajación en el control, no, va a haber un aumento en el control justamente porque necesitamos suficiencia recaudatoria y hay evasión importante en el país. Entonces, ¿va a haber una dificultad para los emprendedores? Sí, porque van a tener que estar preparados para mantener sus cuentas claras, para poder, en caso de duda del SRI, poder presentar su información clara y evitarse problemas. Ahora, respecto a la pregunta anterior, es innegable que para hablar de la situación económica del país no podemos dejar a un lado el hablar del dinero del narcotráfico. Nuestra economía se mueve con dinero del narcotráfico, eso es una realidad. El lavado de activos es el mayor problema y por eso es que el control del Servicio de Rentas Internas va a ser mucho más fuerte en el 2026. Y con el uso de inteligencia artificial, pues nos espera un escenario bastante controlado. Y hay que hablar acerca del dinero proveniente del narcotráfico, hay consecuencias, ¿no? Nosotros podemos ver que sí, las cifras nos hablan de ciertos crecimientos, pero también hay que tener en cuenta que hay dinero que se está lavando. Hay un sector de la construcción en ciertas ciudades que si bien no hay evidencia específica, se sospecha que esas construcciones y esa actividad económica se mueve con dinero del narcotráfico y todo lo que involucra, ¿no?, las construcciones del narcotráfico. Esto genera una distorsión de precios y una inflación en los sectores, ¿no?, porque hay precios subsidiados por el dinero del crimen. Yo creo que no es un tiempo ideal para emprender, pero la realidad es que tenemos una canasta básica que va por casi el doble de lo que es el salario básico. Entonces, más que ver si es un ambiente idóneo para emprender, yo creo que va a ser necesario porque tenemos que llegar a fin de mes, ¿no?, para pagar las cuentas. Entonces, no creo que es el escenario más ideal para emprender, pero nos vamos a ver forzados a hacerlo. Ya que topamos ese tema, ¿cómo se considera que afecta la inseguridad y la corrupción a la economía de nuestro país? Terriblemente, nos afecta terriblemente porque
Bueno, para empezar, somos un país dolarizado, por lo tanto, para el lavado de activos, nuestro país es lo mejor que puede existir, ¿no? Para poder lavar ese dinero en dólares. ¿Qué puede pasar? Que si el Estado empieza a controlar más, que es lo que queremos, que se reduzca la delincuencia del narcotráfico, se empieza a debilitar el dinero del narcotráfico, empieza si empezamos a tener más control y limitar el lavado de activos, vamos a tener una caída de los sectores en donde se ha hecho inversión de dinero del narcotráfico. Vamos a tener un colapso de esos sectores, se va a sentir. También la delincuencia pues nos lleva a un riesgo reputacional, que eso también nos llevará, ya el ingeniero nos hablará a lo mejor un poco sobre la inversión extranjera. También nos resta notoriedad frente a otros países cercanos a nosotros para ser atractivos. El hecho de que la delincuencia nos tenga en zozobra también convierte el hecho de emprender en un movimiento delicado, ¿no? Para quien tiene sus ahorros y quiere invertirlos y luego se enfrenta a estas situaciones. Yo justamente tengo un primo que tenía un negocio en una ciudad y empezaron a vacunarle el miedo, la tensión, el estrés, mejor se fue de esa ciudad y se movilizó a otro sector. Entonces es una realidad cotidiana que a lo mejor aquí en Loja no la percibimos con tanta fuerza como en otras ciudades, pero es la verdad, ¿no? Entonces eso podría mencionar sobre el Nos tema. preguntan también, ¿el Ecuador está preparado para una nueva crisis económica global? Es importante para poder responder esa pregunta, tomar datos que nacen de estos repositorios. El Ecuador debería estar preparado. La deuda pública de nuestro país desde 2024 representa el 53.8% del PIB. Hay una proyección positiva porque se proyecta para 2026 el 52.1%, por lo tanto hay una reducción que es favorable para el país en el porcentaje de deuda pública con relación al Producto Interno Bruto. En ese sentido, como hay una reducción, hay un incremento en la inversión pública de 3.1% del Producto Interno Bruto en 2024 a 3.6% en el 2026, como proyección a través de un modelo lineal o logarítmico. Ese es otro modelo econométrico distinto a ARIMA que habíamos estado explicando hace un momento. Esos elementos nos dan una base como para decidir o como para perceptuar que lo peor que le podía pasar al país es dejar este sistema de dolarización. Considero yo que la dolarización le genera una estabilidad económica al país. La abogada hablaba hace un momento sobre la inversión y eso es importantísimo para evitar que un país como el nuestro colapse económicamente. Eso es preocupante desde mi punto de vista. Y para eso tomaba la base de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Voy a asociar la idea de la inversión extranjera, que la abogada pertinentemente lo refería. En el Ecuador, estoy hablando del año 2025, que es el periodo fiscal a término, el Ecuador tuvo apenas una inversión de 831 millones de dólares en 2025 en relación al rubro de inversión extranjera. Apenas 831 millones de dólares. En comparación a Colombia y a Perú, que son nuestros vecinos en la región, Colombia tuvo una inversión de 9.000 millones de dólares, 10 veces más, y el Perú tuvo una inversión de 6.800 millones de dólares. ¿Cuál es la agravante? Sería la pregunta, ¿cuál es la agravante para que en Ecuador únicamente se considere una inversión extranjera o se ejerza o se plasme una inversión extranjera tan reducida en comparación a Perú y Colombia? Perú tiene una inversión 8 veces más que el Ecuador y Colombia 10 veces más que el Ecuador. Aquí sería importantísimo que la abogada Marjorie considere o tope el tema de las disposiciones transitorias o de la ley orgánica que regula esta actividad y que determina complicaciones para la inversión extranjera. Bien, hay que considerar que tenemos incentivos, no es por falta de incentivos que no hay inversión. Yo creo que el fenómeno es mucho más complejo. No somos atractivos porque tenemos problemas de control del narcotráfico, inseguridad criminal, tenemos una fluctuación normativa que cada 2 años nos enfrentamos a un cambio de las reglas de juego en materia tributaria.
Yo creo que esa es una de las más grandes debilidades de nuestro país para ser atractivos. Y eso frena la inversión. Tenemos reformas haciendo uso de esta figura que constitucionalmente se reconoce al presidente, que es los proyectos económicos urgentes. Y hay más de un proyecto económico urgente, desde que entró la Constitución en 2008, que puede ser cuestionable en la forma en la que se establecen los tributos. Entonces, ahí creo que los asambleístas tienen un gran compromiso con la población, y creo que es una forma de fiscalizar nosotros el trabajo de las personas que elegimos, o tal vez no, para que vayan a la Asamblea Nacional. Los proyectos económicos urgentes no es que tienen que entrar sí o sí, hay un debate. Los asambleístas pueden aprobar y pueden rechazar esos proyectos. Y esto es importante de analizar y de tener en cuenta este próximo año, porque si seguimos teniendo problemas con la falta de ingresos, es posible que tengamos un escenario de reformas tributarias nuevas. Existe esa posibilidad. Entonces, ahí sí es importantísimo estar atrás de la labor de los asambleístas para ver cuál es su trabajo analizando, ¿no? Y que no se deje de lado la justicia impositiva por tener dinero suficiente recaudado. Nadie le gusta invertir donde las reglas no son claras. La misma Corte Constitucional ha declarado inconstitucional una reforma tributaria justamente porque el presidente se saltó el procedimiento constitucional. Y justamente teniendo ese caso en concreto, vemos la importancia de la Corte Constitucional en cuanto a ser ese muro que frena las arbitrariedades para la generación y creación de reformas tributarias. Únicamente quería concluir la respuesta de la pregunta anterior, que lo omití involuntariamente, que hablaba sobre si el Ecuador está preparado para un colapso económico mundial. Estaría preparado tanto en cuanto su reserva económica guarde correspondencia con la necesidad de su gasto o de su gasto de inversión. Es importantísimo un Estado que guarde una reserva económica que pueda enfrentar escenarios de incertidumbre económica que puedan darse a nivel regional o mundial. Únicamente eso quería acotar. Queremos... Creo que hay saludos, a ver, Katina. Sí, queremos llegar, disculpen, está tan interesante el tema, queremos agradecerles infinitamente, de verdad que la asistencia de ustedes ha sido tan significativa, hemos tenido muchísima interacción, todos los compañeros están muy contentos de querer saludarlos, quieren llegar con un saludo muy especial para ustedes, aplausos, corazones, éxitos y bueno, también reconocimientos a lo que significan ustedes como profesionales y por supuesto también las intervenciones. Hay una pregunta que no la queremos dejar pasar por alto y dice Pablito Ruiz Vélez, dice, la pregunta ¿es un crecimiento sostenible? ¿Cómo repercute los problemas internacionales a la economía del país y cómo incide a las variables macroeconómicas del país? Es un crecimiento sostenible tanto en cuanto la data de la información que hemos recopilado. Había indicado hace un momento que la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es una variable macro, tiene una proyección más o menos 0.7%, es decir, apenas el 70% del 1%. Eso genera un crecimiento en la producción, un margen de error menor que refleja ya no incertidumbre, sino certidumbre para factores internos como consumo e inversión, y para factores externos como el precio del petróleo, que habíamos omitido involuntariamente referirlo, es un intervalo de confianza que se nos ha mostrado entre 58 y 70 dólares durante los 3 años inmediatamente anteriores, pero también estos indicadores de macros podrían permitir enfrentar un shock internacional, como era la pregunta anterior. Entonces, esa perspectiva de crecimiento se sustenta en datos de repositorios internacionales que califican a la economía del Ecuador para posibles prestaciones de servicios financieros por necesidades extremas que generan los estados. Esa sería la respuesta. Yo ahí, no, si me permite, tengo una lectura distinta y sí me preocupa un poco nuestros niveles de endeudamiento, y yo aún no encuentro claridad en cuál es la política económica del país referente a cómo vamos a manejar ese endeudamiento a largo plazo. La inversión pública es baja,
Y a mí eso también me preocupa porque sin inversión, pues se limita la generación de empleo y la calidad de vida se ve afectada. Entonces, para mí sí es un riesgo los niveles de endeudamiento que estamos manejando y no tener claro hacia dónde vamos. Es posible que sigamos con la secuencia de crecimiento, pero claro, estamos ahí al pendiente de las instituciones del sector público y a lo que pase con el sector público, los escándalos de corrupción, el problema con las hidroeléctricas. Entonces, si tenemos otro problema como el que enfrentamos hace algún tiempo, sí tendríamos serios problemas. Es importante la participación de la abogada porque me permite retroalimentar la observación hecha. La deuda pública tiene un decremento, es decir, en el año 2024 fue del 53.8% del Producto Interno Bruto, con un decremento al 53.2 y al 52 en 2026. No olvidemos que también el Estado mantiene una deuda privada. Entonces, de la sumatoria de la deuda pública más la deuda privada se genera un déficit fiscal en cuanto al Producto Interno Bruto. Ese déficit fiscal en el año 2024 fue del valor negativo de 1.3 y se proyecta un crecimiento a un valor negativo del 0.1. Sin embargo, eso muestra un déficit moderado gracias a las medidas de consolidación fiscal que podría haber generado el gobierno y mantiene confianza inversora. Pero estos incrementos ligeros por créditos internos y externos generan también un riesgo limitado si es que las tasas de interés promedio ponderadas se incrementan. Entonces, toda participación que es bienvenida y ha sido tan importante para poder retroalimentar, genera un persistente análisis que podría… Ahí me genera, doctor ingeniero, una pregunta. Si hay una crisis mundial, ¿corremos el riesgo de que las tasas de endeudamiento del interés de la deuda pública externa aumenten, ¿no? Por supuesto. La necesidad de mejorar la economía siempre genera un incremento en las tasas promedios ponderadas activas, que son los valores que nos cobran los prestadores financieros externos. Qué interesante. Hemos abordado súper bien, Mari. Claro, y tenemos, como ustedes saben, nuestro tiempo también es cortito. Corre rápido. Y bueno, tenemos saludos, creo que tenemos saludos. Queremos llegar con un saludo sumamente especial. Miren, nos han estado escuchando desde posgrados. Sí, queremos también agradecerles infinitamente la sintonía ya. Germán Macías también, como siempre, nos escucha. Gracias, ingeniero Germán. También Jorge Mogrovejo les envía, el ingeniero Jorgito Mogrovejo, un saludo muy especial. John Paul también ha estado en sintonía. Gracias, Joanita Quispe también. A DBB también, bueno, así está escrito aquí en Facebook. Juan Pablo Salinas, muchas gracias por la sintonía. Cristinita, gracias por siempre estar en sintonía desde Quito. Siempre ella le pone el volumen alto y todos están escuchándonos allá. Elida Alvarado también está en nuestra sintonía. Santi, gracias, ñañito lindo, por siempre escucharnos. Anita Gabriela Hidrobo también está en nuestra sintonía. Mari, no sé si me ayuda. Irmita Abrigo también es nuestra fiel oyente. Ella también siempre pone en la sala y todos están escuchando. Dice, excelente programa de nuestra querida UEDL, UNL. Felicitaciones a los que hoy están de ponentes, por supuesto. También queremos agradecer infinitamente a la doctora Cris Jiménez Loaiza. Dice, excelentes expositores. La doctora Mayuri, la mejor en temas tributarios y jurídicos económicos. Fuerte los aplausos y unas estrellitas ahí. José Luis Celi, Claudia Titi, excelente, felicitaciones a los expositores. Francisco Ceballos Ortega, Mari, no sé si me ayuda también usted. Yadita Patiño dice que también saludos muy cordiales para todos los integrantes de la sala, chévere UEDL. La doctora Carmita León, por supuesto, también quiere enviarles un saludo muy especial, dice también al ingeniero Antonio Paredes, docente de nuestra Unidad de Educación a Distancia en Línea. También Jimenita Orozco dice, excelentes expositores. Paulita Cabrera, por supuesto, Jaime Armijos, Miguelito Soto, gracias también a Agustito, que también es súper fiel también a nuestra audiencia. Gracias, Vanesita Gila. ¿Estamos por ahí?
Sí, lo que pasa es que mi computadora no corre. Y bueno, queremos agradecerles infinitamente. Gracias por haber compartido, también por haber interactuado, por estar en sintonía y se nos quedan todavía preguntas pendientes, pero bueno, esta sí quiero hacerles para poder cerrar. ¿Qué significa hoy vivir bien en Ecuador desde el punto de vista económico y qué significa vivir bien o qué significa hoy vivir bien en Ecuador desde el punto de vista tributario y jurídico para ustedes? Y hay una pregunta que luego les haré que también es importante para romper el hielo, todavía no nos hemos bajado, seguimos en a bordo. ¿Y qué significa para ustedes vivir bien? Es una pregunta fundamental. Yo considero que vivir bien desde el punto de vista económico es poder cubrir las necesidades de un entorno familiar. Vivir en un ambiente de paz, de solidaridad, en donde una relación contractual pueda ser legalizada a través del sector público o del sector privado. Yo creo que ese es el precepto fundamental, poder cubrir los gastos de una familia con ingresos que posibiliten esa situación. Sí, yo creo que lo que he dicho es correctísimo y yo sumaría eso, vivir bien en el Ecuador debería ser tener la confianza de que el Estado está para precautelar el interés de la sociedad, que lo que se entrega al Estado se administra y se gasta bien. Eso yo creo que es vivir bien en el Ecuador desde el punto de la tributación y por supuesto, tener un negocio y que no me vean como delincuente, que no me vean como un lavador de activos y que al verdadero lavador de activos no se le persiga como se le persigue al ciudadano común que está haciendo las cosas legalmente. Muy bien, ahora sí quiero entrar a esta partecita rápida de Rompiendo el Hielo. Ya estamos contra el tiempo porque empezamos un poquito tarde también, y en Rompiendo el Hielo ya ustedes se despojan de esta parte a la cual entraron, y como estamos en a bordo, el recorrido es en un avión, así tal cual el escenario, y nos hemos encontrado en este recorrido fascinante, hemos aprendido un montón de ustedes, y ustedes nos han permitido aprender realmente en este escenario tan maravilloso, donde nos han permitido no solamente aprender, sino crecer y conectar con ustedes. Y a través de conectar justamente tenemos esta partecita que es Rompiendo el Hielo, y conocer un poquito más a la persona que está detrás de esa forma humana, auténtica, y también que sea memorable el que ustedes estén aquí. Y queremos conocer realmente qué aprendizaje de la vida les hubiera gustado recibir antes, a lo mejor que sea importante, ¿no? Dentro del crecimiento y del aprendizaje, ¿qué aprendizaje de la vida les hubiera gustado recibir antes y que ustedes dicen, bueno, me hubiera gustado aprender esto para evitar tal cosa, no sé? Yo me aconsejaría, si pudiera regresar y decirme algo, sería que confíe más en mí, que suelte lo que no depende de mí, y que me enfoque en lo que yo puedo hacer, el cambio que yo puedo hacer en mí y en mi entorno, que lo que no está en mis manos no tendría por qué estresarme. Qué bonito, qué lindo, ¿no? En mi perspectiva, conocimiento más de las necesidades comunitarias. Mi desempeño profesional me ha permitido ejercer la profesión en distintos lugares y siempre es importante conocer a las personas. Para mí es un privilegio haberme reincorporado a esta que es mi universidad después de 11 años. Mi corazón está en esta universidad y para mí es un privilegio participar de estos escenarios que ustedes nos proveen. Yo quiero, para despedirme, agradecerles de todo corazón y expresar un saludo respetuoso y cariñoso. Yo tengo el privilegio de pertenecerme a 3 carreras de la Unidad de Educación a Distancia, a la carrera de Administración de Empresas, a la carrera de Educación Básica y a la carrera de Educación Inicial. Por eso le ofrezco un saludo respetuoso al ingeniero Jorge Mogrovejo, a la doctora Carmita León y a la doctora Lorena Costa, que son los gestores académicos de las 3 carreras a las que pertenezco. Entonces no quería omitir ese saludo, les agradezco infinitamente y estoy a la orden. Muy bien, ahora sí les voy a hacer una pregunta que me plantearon unos niños, les cuento. Aquí no está anotada, pero me la plantearon, entonces dije, la voy a anotar porque dentro de Rompiendo el Hielo también es importante. Bueno, les voy a preguntar tal cual está la pregunta, ¿ya? Voy a hacerla así. ¿Ustedes creen que una persona podría ser capaz de amar a un perrito más que a un humano? Yo creo que sí. Es una pregunta que les cuento. Martín se llama el niño que me dijo, Katy, deberías preguntar esto. Estuve escuchando a bordo y sé que hay una parte que se llama Rompiendo el Hielo y sé que tú preguntas así algo que sea íntimo.
es un niño precioso, tiene 11 años, es muy amigo de mi hijo y me dijo, debes preguntar esto. Y yo creo que las personas adultas deben contestarte con sinceridad. Y dije, wow, es una buena pregunta. Así yo creo que es un tipo de amor distinto. El amor a una mascota es un amor emocional, en cambio el amor a un ser humano es un sentimiento filial. Entonces yo creo que son perspectivas distintas. No obstante, es posible querer mucho a una mascota, pero a los seres humanos tenemos una característica distinta. Entonces yo creo que el amor filial es mucho más importante. ¿Tiene perritos ahora? Sí. ¿Cómo se llama? No me gustaría decir el nombre para no ofender a nadie. Perfecto. Tan lindo, pero sí tiene. Sí. Yo creería que sí, porque ¿qué es el amor? Sería la pregunta. ¿Qué es el amor? Para mí el amor es cuidado, es atención, es el estar. Entonces cuando tienes una mascota, no tienes hijos, yo no tengo hijos, no es lo mismo que cuidar un hijo, pero hay un cuidado, hay una preocupación, y sobre todo cuando se tiene una crianza de una mascota de manera responsable. Y para las personas que a lo mejor son de la tercera edad y no tienen compañía y tienen un perrito, o sea, ese es su compañero. Entonces yo no podría decir que no, porque yo creo que sí existe esa posibilidad siempre y cuando tengamos claro de qué tipo de amor estamos hablando. Cada uno tiene su concepto y su concepción de lo que es amar. Entonces ahí yo no podría decir que no, pero yo personalmente consideraría que sí existe ese amor, igual como un miembro más de la familia de una mascota, sobre todo cuando te acompaña tantos años. Qué lindo. Muy bien. Hemos conocido, creo, hoy a nuestros docentes de la carrera de Administración de Empresas y de Derecho, a la abogada Marjorie Elizabeth Celi, quien nos acompañaba el día de hoy, docente de la carrera de Derecho, y el ingeniero Antonio Paredes, docente de la carrera de Administración de Empresas. También les agradecemos a nuestros estudiantes que todas las semanas nos tienen información relevante para el programa a bordo. También queremos agradecer a toda la audiencia que hemos tenido el día de hoy, muchos comentarios. Ya lo tenemos un poco más claro también, ha sido porque el ingeniero pertenece a 3 carreras, ¿no? O sea, todas las carreras el día de hoy atentas, y gracias por las preguntas y gracias por los saludos a nuestros invitados. También les agradecemos a ustedes por haber aceptado la invitación. Les recordamos que toda la semana nosotros, antes de todo, la idea es del doctor Milton, ya que él es el director en sí del programa a bordo, a quien le agradecemos también por la confianza y por la invitación a nuestros docentes, a nuestra ciudadanía, a nuestros estudiantes, que conozcan la calidad de docentes que tenemos en nuestras diferentes carreras. Les agradecemos mucho y de aquí nos veríamos la otra semana de 10 a 11 de la mañana. Recuerden que todas las semanas de 10 a 11, todos los miércoles, tenemos novedades de programa a bordo. Y obviamente antes de darle paso para que se despida la doctora, teníamos también información sobre este sábado. No quiero ir sin recordarles que este sábado desde las 10 de la mañana tenemos la incorporación de nuestros estudiantes en el Coliseo de la Universidad Nacional de Loja. Katy. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestros invitados de lujo hoy. Hemos hablado entonces de el análisis de la situación económica de Ecuador. Tienen el micrófono para que se puedan despedir de su audiencia, ávida de escucharlos. Muchas gracias, buenos días. Es un privilegio compartir con la comunidad universitaria, siempre a la orden. Buenos días, Katy, Maritza, abogada Marjorie. Muchas gracias por el espacio, gracias al doctor Milton que propuso mi nombre para este espacio, le quedo muy agradecida, espero no haber desmeritado el espacio y que mi aporte sirva sobre todo para el análisis de parte de la sociedad. Invito a mis compañeros a que generemos estos espacios, ¿no? La universidad tiene que estar activa en el debate social de la coyuntura nacional. Muchas gracias a ustedes, ingeniero, por compartir este espacio. Bueno, sí. Perfecto, ahora sí vamos aterrizando y sin hacer escala y por supuesto sin turbulencias. Hemos llegado en el tiempo previsto, hemos llegado al final de este viaje sonoro, pero por supuesto escuchando las ideas, aprendiendo y emocionándonos, continuamos latiendo con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en UNL Radio 98.5 y por supuesto por ser parte de este podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Nos escuchamos el siguiente miércoles de 10 en punto a 11 en punto en un nuevo episodio lleno de descubrimientos. Un abrazo enorme y que tengan un día extraordinario. Hemos
llegado a nuestro destino. Gracias por elegir viajar con nosotros. Esperamos que hayan tenido un vuelo agradable. Los esperamos la próxima semana para otro encuentro a bordo. Quédense en la sintonía de UNL Radio. Gracias y hasta pronto. Dicen que el primer paso se da en una oficina o en un aula. El mío empezó en las montañas. Aquí todo tiene ritmo. 8 horas, ideas que fluyen, energía que nunca para. No vine solo a aprender, vine a aportar. En Lundin Gold entendí que la minería responsable no solo cuida el entorno, también nos enseña a trabajar con responsabilidad. Hay pasos que no hacen ruido, pero te cambian la vida. Este puede ser el tuyo. Tu primer paso, hazlo en grande. UNL Lundin Gold.